Continuamos en el curso de Geopolítica y vamos a comenzar el módulo 3. Hablemos sobre el origen y la evolución de la cooperación internacional para el desarrollo. La cooperación internacional al desarrollo, tal y como la conocemos hoy, nació tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, marcada por la existencia de un mundo bipolar y como una parte esencial de las relaciones internacionales. Por ello, es importante hablar del nacimiento del sistema de cooperación al desarrollo por cuanto a que constituye un ámbito específico de las relaciones internacionales y concretamente de la economía política internacional. Además, la cooperación al desarrollo es un instrumento de los estados donantes, aquellos estados que destinan fondos para la cooperación al desarrollo y de las organizaciones internacionales, considerando como actores del sistema a los países e instituciones públicas y privados del sur, así como a otras entidades subestatales del norte. Para referirnos a la evolución de la cooperación internacional, la mayor parte de los autores actuales identifican 5 grandes periodos que comienzan en los años 50 y finalizan en la actualidad. La primera etapa de la cooperación comienza en los años 50 y se extiende hasta los años 60 del siglo XX. Está marcada por la Guerra Fría, el crecimiento económico mundial tras la Segunda Guerra Mundial y el proceso de descolonización que conllevó la aparición de nuevos estados, sobre todo en África. Desde el punto de vista teórico, en esta época se formulan las teorías económicas desarrollistas y las teorías de base marxista de la dependencia. Podemos denominar a esta etapa la etapa del crecimiento económico como paradigma dominante. En esta etapa se crean las principales instituciones financieras y de cooperación internacional que serán influidas por los factores económicos y políticos enumerados. Los principales instrumentos de cooperación empleados fueron los proyectos centrados en aspectos tecnológicos, así como la construcción de infraestructuras. Estas instituciones de carácter multilateral, integradas por varios países, se ejecutan cooperación al desarrollo, bien con fondos propios o entregados por los países miembros para programas concretos y se diferencian entre las financieras y las no financieras. Las principales instituciones multilaterales financieras son el Fondo Monetario Internacional, el FMI, el Banco Mundial, EBM, BM, y los bancos regionales de desarrollo. Respecto a las instituciones multilaterales no financieras, las principales son las agencias especializadas del Sistema de Naciones Unidas, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, y el Fondo de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, esto entre otros. La segunda etapa abarca los años 70 y está determinada por la recesión económica mundial derivada de las dos crisis del petróleo que pondrán de manifiesto la estanflación, aumento del desempleo y la inflación. La perspectiva de cooperación cambia y se introduce un giro en la agenda de desarrollo tras el fracaso del enfoque anterior. En el debate de las ideas, el enfoque predominante es el de las necesidades básicas. Además, en el contexto internacional se lanza en el seno de las Naciones Unidas la Declaración del Nuevo Orden Económico Internacional, que reclama unas reglas distintas para el comercio internacional. No obstante, los efectos de las dos crisis económicas perturbaron enormemente a los países del norte y del sur, preparando el escenario de la década siguiente, caracterizado por las crisis de la deuda externa. En los años 80, que constituye la tercera etapa, la crisis de la deuda externa y la adopción de los planos de ajuste estructural como única receta económica para hacerle frente, caracteriza dicho periodo. En lo que respecta a la cooperación al desarrollo, se constata que esta no ha funcionado y se la denominará la década perdida. Además, en esta etapa se pone de manifiesto la preocupación por los efectos sociales de la política de ajuste estructural que se profundizarán en los 90. En el debate teórico, el campo del desarrollo se abrirá a otras disciplinas como la sociología y la antropología y no quedará circunscrito solo al campo de lo económico. En la cuarta etapa, los años 90 y principio del 2000, se centra el debate en el desarrollo y la cooperación provocada por el fin de la Guerra Fría y la influencia del proceso de globalización.
También en los años 90 se asiste a la conformación de un nuevo paradigma en las teorías del desarrollo, el denominado desarrollo humano, que se irá difundiendo a través de los distintos informes de la PNUD y con la celebración de distintas conferencias internacionales auspiciadas por las Naciones Unidas. Igualmente, se va abriendo camino en la agenda del desarrollo la preocupación por la participación de las personas afectadas por la pobreza, y los últimos años de la década de los 90 y los primeros del siglo XXI se caracterizan por la consecución de un trascendental consenso mundial sobre la importancia de la lucha contra la pobreza. Dicho consenso está contenido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la ODM, definidos en el año 2000 y que se introdujeron en gran parte de las políticas de los organismos bilaterales y multilaterales. La quinta etapa, que abarcaría los 3 últimos lustros y solapa su comienzo con la etapa anterior, se caracteriza por la vinculación entre seguridad y migraciones, con la cooperación al desarrollo, así como por el intento de reforma de la gestión del sistema de cooperación de cara a mejorar su eficacia. Producto de ello son la Declaración de París de 2005 y su posterior Plan de Acción de Accra de 2008, así como las cumbres sobre financiación de la ayuda de Qatar, Monterrey y Etiopía. Además, en los últimos años se actualizan y modifican los ODM con la elaboración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ODS, y la Agenda 2030. El concepto de cooperación internacional al desarrollo. La cooperación internacional forma parte esencial de las relaciones internacionales y muestra de ello es que el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas incluye como uno de sus propósitos realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural, humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Tras haber visto de manera breve las fases por las que ha pasado el mundo de la cooperación y el desarrollo, una definición clásica de cooperación al desarrollo es la que nos proporciona Gómez Galán Sanauja, que dice que es un conjunto de actuaciones realizadas por actores públicos y privados entre países de diferente nivel de renta, con el propósito de promover el progreso de los países del sur, para que sea más equilibrado en la relación con el norte, además de sostenible. Desde la Coordinadora Española de ONG de Desarrollo, la CONGD, la cooperación internacional para el desarrollo es el conjunto de acciones que se desarrollan entre países con niveles de renta distintas con el fin de promover el progreso económico y social de los países del sur. Se trata de un proceso en el que participan actores públicos y privados, para lo cual emplean los más diversos instrumentos. Igualmente, el artículo 1 de la Ley 23/1998 de 7 de julio de Cooperación Internacional para el Desarrollo define cooperación como el conjunto de recursos y capacidades que se ponen a disposición de los países en vías de desarrollo con el fin de facilitar e impulsar su progreso económico y social y para contribuir a la erradicación de la pobreza en el mundo en todas sus manifestaciones. La cooperación internacional implica una lógica de trabajo conjunto y colaboración a nivel internacional distinta de la lógica de la confrontación. Gómez Galán y Cámara muestran en el siguiente esquema que la lógica de la confrontación y la lógica de la cooperación conllevan objetivos diferentes y estrategias diferentes, por cuanto que a la primera teme y se defiende del otro y la segunda trata de colaborar con el otro. Este otro es el contexto internacional, podría ser otro estado u otra sociedad con diferencias socioeconómicas, culturales, religiosas, etc. De esta manera, las lógicas de la cooperación implican trabajo conjunto, pero habría que matizar que la cooperación y la ayuda no siempre son sinónimos, ya que cooperar se definiría como obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin. La ayuda no tiene necesariamente que implicar la bidireccionalidad, tal y como se muestra a continuación. Por tanto, la cooperación internacional sería el conjunto de actuaciones realizadas entre 2 o más países para lograr metas comunes. Dicha meta sería el desarrollo, que depende del concepto del mismo que se asuma o que sea el predominante en momento de la cooperación. De esta manera, el desarrollo implica crecimiento económico, cambio social, bienestar, desarrollo humano y sostenible.
El concepto de desarrollo que predomine en las organizaciones e instituciones de cooperación será el que marque el tipo de cooperación y los objetivos finales de la misma. No obstante, y en términos generales, la cooperación para el desarrollo deberá abarcar el conjunto de actuaciones de carácter internacional orientadas al intercambio de experiencias y recursos entre países del norte y del sur para alcanzar metas comunes. Y estas deben estar basadas en los siguientes criterios: equidad, solidaridad internacional, interés mutuo, corresponsabilidad, sostenibilidad, eficacia. Además, según Ocampo, se podrían distinguir tres grandes objetivos de la cooperación internacional desde el ámbito de lo económico y lo social. 1. Gestionar la interdependencia entre países. 2. Promover normas y criterios sociales comunes y la provisión asociada de un nivel mínimo de servicios sociales para todos los ciudadanos del mundo. Y 3. Reducir las desigualdades internacionales, en particular los diferentes niveles de desarrollo económico entre los países. Definición y características de la ayuda oficial al desarrollo, la AOD, y el debate sobre su eficacia. La ayuda oficial al desarrollo, la AOD, constituye un concepto más restrictivo que la cooperación al desarrollo y más concreto. El término cooperación al desarrollo no es sinónimo de AOD, aunque en muchos casos se utiliza indistintamente. De hecho, cuando se quiere medir la cooperación se acude al concepto AOD, ya que esto es medible y específico y sirve como indicador de las actividades de cooperación. La ayuda oficial al desarrollo se define por el Comité y la K de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, como el conjunto de flujos que los agentes oficiales de gobiernos estatales y locales destinan a los países en desarrollo y a las instituciones multilaterales. Los flujos son transferencia de recursos, bien en efectivo, bien en forma de productos o servicios. Se trata, pues, de la transferencia financiera, donaciones o préstamos, y técnica, conocimientos, que cumplan los siguientes criterios. Son proporcionadas por organismos oficiales, incluidos gobiernos estatales y locales o por sus organismos ejecutivos, estatales, locales, universidades públicas y organismos ejecutivos de los países donantes. 2. Tienen como objetivo promover el desarrollo y bienestar social y económico. 3. Se concede a países y territorios contenidos en la lista de países socios receptores del CAD o bien a organismos multilaterales de desarrollo como son las diferentes agencias de las Naciones Unidas. Y 4. Tienen carácter concesional y lleva un elemento de donación de al menos el 25%. De esta manera, la ayuda se concede como donación o como préstamo, ayuda reembolsable, siempre que el tipo de interés esté por debajo del mercado y con un elemento de donación de al menos el 25%. Respecto a la contabilización de ayuda, como AOD, sería interesante saber que partidas o flujos de ayuda no se consideran AOD, y estos serían los siguientes. Las donaciones que se otorgan a países en vías de desarrollo cuyos fines sean esencialmente comerciales, las operaciones bilaterales del sector público que aunque tengan por objetivo favorecer el desarrollo de los países en vías de desarrollo, el elemento de libertad sea inferior al 25%, las operaciones bilaterales del sector público, cualquiera que sea su elemento de libertad, que tienen como objetivo esencial favorecer las exportaciones. Esta categoría comprende por definición los créditos a la exportación directamente otorgados a países en vías de desarrollo por un organismo o una institución pública, por ejemplo, los créditos públicos directos a la exportación. Otro punto sería las compras netas efectuadas por los gobiernos y las instituciones monetarias centrales de títulos emitidos por los bancos de desarrollo multilaterales en condiciones de mercado. Otro punto serían las subvenciones o donaciones que son concedidas al sector privado para permitirle flexibilizar las condiciones de los créditos que éste otorga a los países en vías de desarrollo. Otro punto serían las ayudas para financiar las inversiones privadas. En todo caso, el objetivo principal de la AOD debe ser la promoción del desarrollo y el bienestar económico. Este suele ser el criterio concluyente para establecer si un flujo de ayuda puede contabilizarse como AOD. Este último término se trata de una cuestión de intención, pero de cara a reducir el ámbito de la interpretación subjetiva y promover una información comparable desde el CAD de la OCDE, se ha acordado límites en cuanto a la contabilización de la AOD. Clasificación de AOD y países donantes y receptores. Al igual que se hizo para la cooperación internacional, la AOD puede ser clasificada según criterios. En este caso, la AOD se clasificará según su contenido y según su canalización. Según su contenido, la AOD consistirá en
Asistencia en capital. Implica la transferencia de recursos financieros en términos concesionales. Asistencia técnica, teórica o de conocimientos. En sentido amplio es toda aquella que no consiste en subvenciones o préstamos concesionales. Asistencia humanitaria, aquella dirigida a socorrer a grupos de población cuya vida está en peligro mediante la distribución de bienes de primera necesidad. Según su canalización, la OD podrá ser asistencia bilateral y asistencia multilateral. Asistencia bilateral es aquella que en un país donante efectúa directamente con un país en vías de desarrollo o con una organización privada internacional que opera en los países en vías de desarrollo. La OD procede de fuentes gubernamentales realizándose mediante donaciones o créditos, no solo de gobierno a gobierno, sino también hacia beneficiarios institucionales privados de los países en vías de desarrollo. Y la asistencia multilateral es la efectuada a través de una organización clasificada como multilateral por el CAD. El CAD de la OCDE está formado actualmente por 29 países desarrollados, más la Unión Europea. Los países son Australia, Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, República de Corea, Luxemburgo, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y los Estados Unidos. Estos países son los principales donantes de la OED del planeta, cuya evolución se mostrarían en un gráfico. Respecto a los países en vía de desarrollo, receptores de ayuda, estos son identificados periódicamente por el CAD de la OCDE, que publica una lista trianual de dichos países clasificados en función del PNB, la per cápita. En las siguientes figuras podríamos ver la lista de la OCDE. Para concluir, es importante señalar que la AOD proveniente de los países desarrollados no es la única forma de ayuda que existe. Como hemos visto en el primer apartado, de manera general existen otras dos grandes fuentes de ayuda de cooperación al desarrollo, que son las que provienen, por un lado, de la solidaridad privada, como las organizaciones caritativas, las ONG y las diversas asociaciones enmarcadas en la sociedad civil. Por otro lado, hay que tener en cuenta la cooperación gubernamental de estados que no pertenecen al CAD de la OCDE, como sería el caso de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, o los países del mundo árabe. En este segundo caso también se podría denominar a dicha cooperación, en función de los países participantes, cooperación sur-sur. Tipología e instrumentos de la cooperación internacional. La cooperación internacional al desarrollo se puede clasificar en función de diversos criterios. En este caso se presentan 5 criterios fundamentales según el origen de los fondos, según el actor que gestiona los fondos de cooperación, en función del retorno de la ayuda y según su grado de concesionalidad y en razón del objeto de la cooperación. Criterio y tipos. Según el origen de los fondos, puede ser pública y privada. Los tipos. Pública, con fondos provenientes de las administraciones públicas nacionales, regionales o locales de los países donantes. Y el otro tipo, el privado, aquella que está integrada por los fondos propios aportados por los particulares, las asociaciones y las empresas. Según quién gestionan los fondos, puede ser bilateral, descentralizada, multilateral, no gubernamental y empresarial. La bilateral se realiza por las administraciones públicas de un Estado, ya sea directamente o a través de organizaciones de desarrollo que no tengan un carácter oficial. Descentralizada es la que se llevan a cabo las administraciones públicas regionales o locales. Multilateral, la realizada por agencias, instituciones u organizaciones cuyos miembros son los Estados y que gestionan fondos de forma autónoma. La no gubernamental es la realizada por las organizaciones no gubernamentales de desarrollo u ONG. Empresarial, la que llevan a cabo las empresas y que generalmente se enfoca en la asistencia técnica y la transferencia de tecnología. Según el retorno, pueden ser reembolsables o no reembolsables. La reembolsable es la ayuda a la que debe ser devuelta en forma de dinero en especie, y la no reembolsable es aquella cooperación que se realiza a fondo perdido, sin necesidad de devolución. Según el grado de concesionalidad, puede ser ayuda ligada o ayuda no ligada. La ayuda ligada es aquella que se condiciona a una serie de requisitos o circunstancias políticas y económicas. Y la no ligada es la que no está vinculada con condiciones de carácter político y económico. Y según su objeto pueden ser financiera o no financiera. La financiera supone una transferencia real de fondos. Y la no financiera supone una transferencia cultural, tecnológica, en especie.
Por otro lado, los principales instrumentos de cooperación generalmente identificados serían los siguientes: cooperación económica, preferencias comerciales, ayuda financiera, asistencia técnica, cooperación científica y tecnológica, ayuda alimentaria, ayuda humanitaria y de emergencia y cooperación política. Y hablemos de ellos. La cooperación económica está centrada en el fortalecimiento del sector productivo de desarrollo y transferencia de tecnología y de creación de infraestructura de apoyo a la producción. Y tiene el sector privado como motor del desarrollo y entre sus actividades incluye los siguientes: ayuda directa a empresas, transferencia de conocimiento, o know-how, ayuda institucional para reformas normativas, apoyo institucional para reformas económicas y privatizaciones, apoyo financiero para la creación de empresas conjuntas y acciones de promoción de oportunidades de negocios. Las preferencias comerciales, a través de las cuales los países industrializados eliminan total o parcialmente las barreras comerciales, como aranceles, cuotas y contingentes, a una parte de o a la totalidad de las exportaciones de los países en desarrollo. Con ello se pretende facilitar la inserción de los países en desarrollo en la economía mundial. Ejemplos serían el sistema de preferencia generalizado de la UNCTAD, el sistema de preferencias comerciales de la Unión Europea para los países ACP, África, Caribe, Pacífico. La ayuda financiera consiste en la transferencia y acceso al capital para apoyar diversas actividades como la siguiente: apoyo al presupuesto del Estado, facilitar capital de inversión productiva de empresas o infraestructura de apoyo, proporcionar microcréditos para pymes y particulares, financiar garantías de inversión o adquisición directa de activos, financiación de operaciones de deuda externa, concesión de créditos preferenciales para importación de producto del donante y apoyo a la estabilización de la balanza de pagos. En cuanto a la asistencia técnica, esta se destina a fortalecer las habilidades y capacidades técnicas y de gestión del país receptor, transferencia de tecnología, y puede ser asesoría, formación o apoyo institucional, y es muy diversa en función de los sectores, desde el sector agrícola hasta los más avanzados. En cuanto a la cooperación científica y tecnológica, es la que apoya y fortalece las capacidades tecnológicas propias mediante proyectos de formación de investigadores, transferencia de tecnología, proyectos conjuntos de investigación. De la ayuda alimentaria es la que supone una donación directa de alimentos o el acceso a líneas de crédito concesional o ayuda no reembolsable para la adquisición de productos alimenticios ante situaciones de desabastecimiento en países en desarrollo o ante situaciones de emergencia. La ayuda humanitaria y de emergencia es la respuesta de la comunidad internacional ante emergencias derivadas de desastres naturales, epidemias o plagas o conflictos armados, y supone la respuesta frente a una crisis humanitaria o desastre con el objetivo de aliviar, disminuir y prevenir el sufrimiento humano. En definitiva, trata de salvar vidas. Además, ha de estar orientada hacia las víctimas sin ningún tipo de discriminación y no puede estar condicionada o subordinada a consideraciones políticas. De la cooperación política diremos que constituye el apoyo a procesos de cambio político, reforma del sistema político, del sistema electoral de partidos, y también puede implicar el fomento de la gobernabilidad y los procesos democráticos de toma de decisiones. Estas categorías de instrumentos que hemos presentado no suponen departamentos estancos, ya que en la mayoría de las ocasiones se solapan sus características, pero su definición ayuda a entender las diferentes modalidades de cooperación y su instrumentación. Además, en la mayoría de las ocasiones, varios instrumentos se complementan o se coordinan entre sí, en función de los objetivos de desarrollo previstos.